Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de las formas bilineales. Nosotros ya hemos visto, o en todo caso, las formas que implican dos vectores, que actúan sobre dos vectores. Hemos visto las formas bilineales, y en las formas bilineales teníamos que podrían ser simétricas o antisimétricas. Con las formas simétricas nosotros habíamos construido las formas cuadráticas. Ampliando el concepto de formas bilineales al campo complejo, nosotros trabajamos con las formas sesquilineales, los cuales, cuando son simétricas, nos generaban las formas hermíticas. Ahora vamos a ver esta forma simpléctica. Vamos a verlo brevemente, solamente quiero mostrarles en qué consiste. Entonces, nosotros tenemos, voy a escribirlo acá lo que acabo de mencionar, las formas bilineales. Y estas formas bilineales pueden ser simétricas o antisimétricas. Entonces, cuando teníamos nosotros las formas simétricas, lo que aquí obteníamos o podíamos construir eran las formas cuadráticas. Muy bien. De estas que están acá es que vamos a construir las formas simplécticas. Las formas simplécticas. Es decir, vamos a trabajar ya no con las formas simétricas, sino con las formas antisimétricas. Nosotros tenemos que, dada la forma bilineal fxy, se denomina antisimétrica si se cumple que el f de xy es igual a menos el f de yx. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos con una forma antisimétrica. Hasta aquí no hemos hecho absolutamente nada. Como es una forma, nosotros podemos hablar de núcleo. Su núcleo es, vamos a decir, saben que el núcleo es un subespacio, es un B sub 0. Vamos a decir que este es el núcleo de esta forma f, de esta aplicación, porque es una aplicación lineal finalmente, que contiene a todos los vectores que pertenecen a nuestro espacio B, tales que cuando aplicamos f de b, x, esto nos da 0 para cualquier x que pertenece al espacio. Entonces tenemos el núcleo. ¿Por qué es importante el núcleo en este caso? Porque el núcleo nos va a permitir definir cierta estructura de estas formas. Vamos a decir nosotros lo siguiente: sea B1 el complemento de este B0, es decir, del núcleo, en el espacio B. ¿Eso qué significa? Eso significa que el espacio B yo lo voy a poder considerar como la suma directa del núcleo
más ese subespacio B1. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros vamos a decir lo siguiente. F, es decir, la forma bilineal aplicada sobre los vectores de B1 serán formas antisimétricas no degeneradas. No degenerada significa que su valor nunca es cero. ¿Está claro? Nunca es cero. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a ver una prueba rápido de esta afirmación que acabamos de hacer. Digamos que si tenemos nosotros un vector A que pertenece a B1 y este A es diferente de 0 y se cumple que f de A, x, vamos a poner x1, es igual a 0, fíjense, nosotros estamos afirmando lo contrario, ¿está claro? Si A pertenece a B1, la forma antisimétrica no podría ser igual a 0. Estamos afirmando que sí lo es. ¿Está bien? Esto para todo valor de x1 que pertenece a este B1. Es decir, esto no podría ser igual a 0 si es que ambos pertenecen a B1. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Entonces, dado, vamos a colocar un vector x que es igual a x sub 0 más un x1. Esto pertenece a B. ¿Está bien? Aquí, jóvenes, estamos considerando que x sub 0 pertenece al núcleo. Entonces, por propiedad de suma directa, esta representación es única. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar nuestra forma a y a x. Esto es igual a la forma a, x sub 0 más x1. Esto es igual por la linealidad a x0 más f a x1. ¿Está bien? Y esto es igual a menos f x sub 0, a, y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque si lo invierto, estoy cumpliendo las condiciones para que x sub 0, que pertenece al núcleo, esto sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí tenemos un vector A que supuestamente no pertenece al núcleo, pero nos da igual a 0. Entonces, esto contradice la definición de núcleo, por lo tanto, está contradiciendo nuestra afirmación inicial. Y en consecuencia, todas los valores que toman las formas antisimétricas sobre este espacio B sub 1 son no degeneradas, son distintas de 0. Esto no se cumple. ¿Está bien? Esta es una pequeña demostración. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Profesor. Sí, dígame. Una pregunta. Usted puso menos f de x sub 0, a, pero faltaba la otra suma, que era el f de a x sub 1.
No ocurre nada con el término, con ese f de ax1. Esto de acá no es cero. es igual a 0 por nuestra condición. Ahí, perfecto, sí. Ya está. Listo. Bien, entonces, volviendo. Hasta aquí entonces todo está claro, ¿correcto? Bien, veamos lo siguiente. Consideremos nuestra forma, que es una aplicación de B por B en nuestro espacio K. Jóvenes, en términos generales esto aplica tanto para espacios reales como para espacios complejos, ¿está claro? Espacios reales como para espacios complejos, trabajando con formas bilineales. Sin embargo, vamos a referirnos de forma más o menos específica, en este caso, a los reales, y en el caso complejo, en vez de formas bilineales, trabajaremos con formas sesquilineales. ¿Está bien? Consideremos que esto es una forma antisimétrica. Es una forma antisimétrica. ¿Está bien? Bilineal antisimétrica. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Sea que en nuestro espacio B podemos considerarlo que es un envolvente lineal, un span lineal, E1, E2, hasta E sub n, es decir, estos son los vectores. Por lo tanto, podemos nosotros decir que cualquier vector se va a considerar como un xy E sub i. Cualquier vector y va a ser igual a un y j E sub j. En consecuencia, nosotros vamos a poder escribir de que el aplicar esta forma bilineal antisimétrica sobre los vectores x y y va a ser igual a un f de f y j x y y j, y esto va a ser igual a x transpuesta f y. Y aquí hay que tener en cuenta que este f y j es igual a f de EI EJ. Jóvenes, estoy utilizando toda la notación que hemos visto para formas bilineales. Acá no hay nada distinto. Aquí está claro que esta matriz F es la matriz que tiene por coeficientes a estos números F y J, y esta va a ser una matriz de la forma bilineal antisimétrica. Y hay que tener en cuenta que es una matriz antisimétrica. Es una matriz antisimétrica. Jóvenes, el hecho de que sea una matriz antisimétrica es bastante claro. El f y j es igual a f de EI EJ. Esto es igual a menos el f de EJ EI. Y este es igual a menos FJI. Entonces es una matriz antisimétrica. Entonces, voy a reescribir esto de la siguiente forma. Nosotros tenemos que f de xy es igual a la sumatoria, voy a poner de forma explícita la sumatoria, con respecto a i y con respecto a j, que ambos van desde 1 hasta n, de los f y j, xy, xj.
Estos jóvenes yo voy a poder escribirlo de la siguiente manera, como la sumatoria que va desde 1 y menor que j y menor que n. En todo caso, menor o igual que n y así. Entonces, nosotros vamos a tener esta sumatoria de esta forma. De f y j que multiplica a xy, yj, menos xj, y. Estas dos formas, jóvenes, son equivalentes. Vamos, a esto le vamos a poner el número 1 y vamos a ver el por qué efectivamente son equivalentes. Vamos a decir lo siguiente: tenemos nosotros un f de xy que es igual, voy a ponerlo así, f11 x1 y1 más f12 x1 y2 más f disculpen, 13 x1 y3 más f2 1 x2 y1 más, voy a hacerlo todo completo, jóvenes, en extenso, para ver cómo será esta transformación. 22 x2 y2 más f23 x2 y3 más f31 x3 y1 más f32 x3 y2. A ver, voy a hacerme un poquito de espacio aquí para que alcance una sola línea, y más f33 x3 y3. Entonces, ahora voy a acomodarlos de forma que siempre el primer índice sea menor que el segundo. Entonces, esto va a ser igual a f11 x1 y1 más f12 x1 y2 más f13 x1 y3. Este ya no es, el segundo ya no es menor, está bien, ya no es menor o igual que el tercero. Entonces aquí nosotros vamos a cambiarlo usando la antisimetricidad de los índices, y vamos a tener nosotros aquí f12 y vamos a tener x2 y1. Este si lo dejamos más f22 x2 y2 menos, este sigue f23 x2 y3 más, aquí sí lo cambiamos a menos f13 x3 y1 menos f23 x3 y2 y más f33 x3 y3. Aquí me faltó agregar algo acá, jóvenes, y es el siguiente, que f de i es igual a menos f de i por esta misma propiedad, y esto es igual a 0. Significa que aquellos términos, aquellos que tienen el mismo término, son 0. Este es 0, este es 0 y este es 0. Ya no los voy a volver a escribir. Ahora vamos a tener lo siguiente. Voy a agrupar los que tienen el mismo. Este lo voy a agrupar con este. Entonces escribo f que multiplica a x1 y2 menos x2 y1 más f13 que multiplica a x1 y3. Estos, jóvenes, estoy juntando este con este.
menos x3 y1 más f 2, 3 que multiplica a x2 y3 menos x3 y2. Entonces se dan cuenta de que esta forma de notación es equivalente a esta. ¿Está claro? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Esta es una forma que más adelante vamos a trabajar. Veamos. ¿Qué más tenemos acá? Hay una propiedad que es interesante, que es importante, que nos dice lo siguiente: para el determinante de la matriz antisimétrica F, es decir, nuestra matriz con la que estamos nosotros trabajando, de orden n, se cumple la siguiente relación: que menos 1, o disculpen, 1 más menos 1 a la n menos 1 por el determinante de f es igual a 0. ¿Está bien? Se cumple esta relación. ¿Qué nos implica esta relación? Veamos. Digamos, si es que el n es igual a 1, entonces nosotros tenemos 1 más menos 1 a la 0 multiplicado por el determinante de f. El determinante de f, esto es igual, 1 más 1 nos va a salir 2, determinante de f igual a 0. Significa que en este caso el determinante de f es igual a 0, porque el 2 no puede ser igual a 0. Si el n es igual a 2, se cumple lo siguiente: 1, o disculpen, igual a 1, no, disculpen, está bien, igual a 2. Igual a 2, 1 más menos 1 a la 1, determinante de f, esto es igual a 0 por el determinante de f, es igual a 0. Significa que en este caso el determinante de f puede ser diferente de 0. Y se dan cuenta de que seguimos nosotros así, y por lo tanto, ¿está bien? Por lo tanto, nosotros podemos asegurar que en consecuencia la desigualdad determinante de f es diferente de 0 es posible solo si el n, en todo caso, solo en qué caso, que los n sean pares. Solo si n es par. Porque para los n pares esto puede ser diferente de 0. Para los impares de ninguna manera. Significa que tiene una especial importancia las matrices o estas formas cuando son pares. ¿Está bien? ¿Eso está entendido? Sí, profe. Muy bien. A ver,
veamos lo siguiente. Obtengamos este resultado, es decir, de que el determinante es diferente de 0 solamente si es par, pero desde otro punto de vista. Es decir, y esto va a ser importante, no ahora, sino tal vez más adelante. Ya cuando vean sus cursos y vean estas estructuras que van apareciendo. Bien, para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros introducimos el concepto de plano hiperbólico. Plano hiperbólico, o también llamado simpléctico. A este plano lo vamos a denominar como W. ¿Está bien? W, que vamos a decir que está incluido en nuestro espacio B. ¿Está bien? Entonces, el plano hiperbólico es un subespacio del espacio B. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir que este W, que está incluido B, es cualquier subespacio. ¿Está bien? Subespacio bidimensional. Que cumple la siguiente condición: que si aplicamos nosotros la forma antisimétrica sobre los elementos de este espacio, esto es diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, tenemos subespacios bidimensionales que no son parte del núcleo. Subespacios bidimensionales que no son parte del núcleo. Bien, veamos lo siguiente. Estos espacios en general, o estos subespacios, existen. Este subespacio se halla si, por ejemplo, jóvenes, para algún vector, vamos a llamarle un E sub 1', que es diferente de 0, existe un E sub 2', tal que la forma bilineal antisimétrica tomada sobre estos dos es diferente de 0. Si yo tengo dos vectores cualesquiera, ¿está bien? Dos vectores cualesquiera, tal que su forma bilineal antisimétrica es diferente de 0, entonces yo puedo construir este subespacio W como un envolvente lineal de estos dos vectores. ¿Está claro? Entonces, siempre que esto se pueda construir, y esto siempre se puede hacer, entonces puedo decir que existe. ¿Eso está claro, jóvenes? Bien. Veamos lo siguiente. Asumamos que f de E1', E2' es igual a 1.
Jóvenes, nosotros siempre podemos hacer esto. Tengan en cuenta que hemos comenzado con este E1'. Este es nuestro vector que es fijo. Y este E2' es otro cualquiera para el cual cumple esto. Si cumple esto, digamos, nosotros tenemos que f de E1', E2' es igual a A. Entonces nosotros podemos decir de que f de E1', E2, 2' es igual a 1, donde este E2, 2' es igual a 1 sobre A, E2'. ¿Está bien? Por la linealidad, si nosotros hacemos esto, podemos asegurar de que esta condición se cumple. Entonces siempre es posible satisfacer esta condición multiplicando por el factor apropiado. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto. Además, se cumple lo que nosotros ya conocemos de que f de E1', E1' es igual a 0 y el f de E2', E2' es igual a 0. Entonces tenemos nosotros estas condiciones. Con respecto a esta pequeña construcción, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a enunciar un pequeño teorema. Sea B un espacio vectorial con una forma bilineal antisimétrica F. No degenerada. Significa que es diferente de 0. No degenerada, definida en L, es decir, definida en el espacio. Entonces, la dimensión de nuestro espacio vectorial va a ser igual a 2 veces M. Y B va a ser, y B será, o en todo caso es, la suma directa de M superficies hiperbólicas, y aquí voy a introducir un término adicional, antiortogonales, por pares respecto a F. Más adelante lo voy a anotar mejor, pero quiero adelantar lo siguiente. Si es que F es una forma simétrica, nosotros tenemos que F de x es una forma cuadrática. ¿Está claro? Entonces esta es una cuadrática. Ahora, si es una forma simétrica, se va a dar lo siguiente, que f de x, y puede ser igual a 0 o puede ser diferente de 0. Entonces, si f de x, y es igual a 0 y x
y y son diferentes de 0, entonces estos vectores x y y se llaman ortogonales. ¿Qué es lo que ustedes ya conocen con el producto escalar? El producto escalar de dos vectores ortogonales es igual a 0. ¿Está bien? En nuestro caso, si f es antisimétrica, nosotros vamos a tener que f de x, y igual a 0, y x diferente de 0, y diferente de 0, esto también tendría que llamarle ortogonales. ¿Está bien? Pero como ahora estamos trabajando no con matriz simétrica, sino antisimétrica, lo llamo antiortogonal, simplemente por la asociación con la matriz con respecto a la cual está surgiendo. ¿Está claro, jóvenes? Esa es solamente una pequeña explicación. Bien, vamos a demostrar el teorema. Vamos a demostrar el teorema. Vamos a utilizar la inducción. Demostraremos por inducción. Demostremos por inducción. Aquí entonces vamos a tener nosotros en primer lugar, nuestra primera premisa es que la dimensión del espacio B es igual a n. ¿Está bien? Nosotros de lo que hemos visto anteriormente tenemos lo siguiente. Sea un W que es igual al envolvente lineal de dos vectores E1', E2', lo que hemos visto hace un momento, y estos son un subespacio de B. ¿Está bien? Entonces, esto es un plano hiperbólico en nuestro espacio B. Bien, entonces, si el n es mayor que 2, si es que n es mayor que 2, vamos a tomamos el complemento y le vamos a llamar de esta forma, antiortogonal. Cuando es forma simétrica se llama ortogonal. Vamos a tener este B y lo vamos a dibujar así, que este va a ser el conjunto de todos los X, los vectores X que pertenecen a nuestro espacio, tales que si nosotros aplicamos esta forma antilineal, ¿está bien?, sobre algún elemento de E', este E' es uno de estos dos, ¿está claro?, coma X, esto nos da 0. A ver, vamos a colocarlo mejor de esta forma. Una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a esos, ¿son LI, esos vectores, o pueden ser LD? No, son independientes. Si nos forman un span, y estamos hablando de un espacio bidimensional, tienen que ser independientes. Vamos a poner así mejor, donde este I es 1 o 2, para que quede de forma más explícita. Entonces, nosotros tenemos este espacio que tal es que todos sus elementos son ortogonales a cada uno de estos y por lo tanto son ortogonales a cualquier combinación lineal. Es decir, tenemos X', esto es igual a F, y vamos a tener X1', E1', más X2', E2', coma X, y esto va a ser por la linealidad
x1' f e1' x más x2' f e2' x. Esto es 0, esto es 0, por lo tanto esto también es 0. Es decir, es el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a cualquier vector de este subespacio. Muy bien, entonces tenemos esto. Ahora, vamos a decir nosotros lo siguiente. A ver, ¿cómo podemos mencionarlo esto de forma más clara? Ya. Entonces, podemos decir que estos dos vectores, que son base de este subespacio, también pueden ser parte de la base de este subespacio. ¿Está bien? Entonces, completamos. ¿Está bien? Vamos nosotros a hacer lo siguiente. Completamos la base de B. ¿De qué forma? De manera que este B va a ser un envolvente lineal de este E1', E2', y así sucesivamente hasta un En', y de esta forma estos dos son base de esto y estos dos van a ser, ya no, puede ser que sean base de esto. ¿Está claro? Significa entonces que cualquier vector X, vamos a poder escribirlo como x1', e1' más x2', e2' más xn', en'. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Por lo tanto, vamos a tener, si aplico f e1', x, es decir, lo aplico esta forma sobre de este con este que pertenece a todo el espacio B. No pertenece solamente al complemento ortogonal, sino a todo el espacio. ¿Está bien? Esto va a ser lo siguiente. A ver, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. F 1, 2', lo voy a escribir así. X 2'. A ver, vamos a verlo de la siguiente forma. Tenemos f e1', x. Voy a traerlo esto acá. Vamos a llevarlo para poder tenerlo de referencia. Entonces, al momento que nosotros aplicamos, vamos a tener el f1', a ver, vamos a ponerlo esto, tenemos x1', f e1', e1', pero esto va a ser igual a 0, ya no está. Entonces el siguiente que va a estar es el f e1', x 2', e2'. ¿Está bien? Y esto, el f e1', e2', hemos dicho que es igual a 1, por lo tanto, de esto simplemente nos da el x 2'. Pero bueno, si mantenemos es el f1, 2'. Y eso es lo que tenemos. De esa forma vamos construyendo todo. Y aquí vamos a tener más
f 1, 3', x 3' más hasta f 1n', x n'. Tenemos lo mismo para el otro, f e2', x, esto va a ser igual a f, y vamos a tener 2, 1', x 1' más f 2, 3', x 3' más f 2n', x n'. Tenemos nosotros esa estructura. Bien, vamos a decir, o vamos a buscar, para qué vectores x esto nos da 0. ¿Está bien? ¿Para qué vectores x eso nos da 0? Entonces, esto es, por lo tanto, este sistema es un sistema lineal de rango 2. ¿Está bien? De rango 2. ¿Y eso por qué? Porque las filas de esta matriz son linealmente independientes. Las filas van a ser linealmente independientes. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Este es un espacio de dimensión 2. Es decir, al momento que nosotros solucionamos, obtenemos un sistema o un subespacio vectorial de dimensión 2. Un subespacio de vectores que pertenecen a esto. ¿Está claro? Ahora, los vectores que cumplen esto son el complemento antiortogonal de W. ¿Está claro? Son el complemento antiortogonal de W. Eso significa lo siguiente. Entonces, aquí. Significa que el espacio de soluciones, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribirlo así. E1', E2', ortogonal. ¿Está claro? Ortogonal, porque son los vectores que vamos a tener de este sistema, tiene dimensión. Jóvenes, hemos dicho, si el rango es 2 y la dimensión del espacio es n, la dimensión es n menos 2. ¿Está bien? Es n menos 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener acá? Es decir, aquí me faltó la rayita, este subespacio tiene dimensión n menos 2. ¿Está bien? Por lo tanto, dado que vamos a tener de que E1', E2' intersectado con E1', E2' transpuesto está incluido en el núcleo, es decir, es igual a 0. ¿Está bien? Es igual a 0. Obtenemos lo siguiente, de que B es igual a al espacio lineal generado por estos dos vectores más el espacio de soluciones
de este sistema. Acordémonos de que esto tiene dimensión 2 y esto tiene dimensión n-2. Disculpen, jóvenes. Dimensión 2 y dimensión n-2. Entonces, nosotros ya tenemos esto que está acá. Este espacio es la suma directa de esta superficie hiperbólica de dimensión 2 más un subespacio de dimensión n-2 definido por estas ecuaciones. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La premisa de la inducción es lo siguiente. Este es un espacio par. Entonces, supongamos que este E1', E2' ortogonal, esto significa que es el complemento ortogonal a este subespacio, ¿está claro? Tiene dimensión par. ¿Está bien? Tiene dimensión par. Eso significa que si tiene dimensión par, que la dimensión de B es igual a un número par también, porque dimensión par más 2 es un número par. Vamos a comprobarlo, esa es nuestra premisa. Entonces es dimensión par 2m para algún valor m que pertenece a los enteros. Bueno, enteros positivos porque no hay dimensión negativa. Entonces, vamos a ver. Sea que B tiene base, vamos a llamarle un E sub I, pero con 2 primas, para diferenciarlo del anterior. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Jóvenes, solamente para ver lo siguiente. Tenemos que B es esta suma directa. Ahora, si tomamos como espacio esto y aplicamos a esto exactamente lo mismo que B, vamos a dividirlo en un subespacio de dimensión 2 más un subespacio de dimensión n-4 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir aquí lo siguiente, que nuestro espacio B es igual a E1, 2' más disculpen, no es más, aquí es coma, coma, 2', suma directa, aquí es la suma, E3, 2', coma, E4, 2', suma directa y así sucesivamente hasta un E2M, 2', coma, E2M, 2'. Jóvenes, siempre podemos dividir nosotros un subespacio en una suma directa de subespacios. ¿Está bien? En una suma directa de subespacios. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aplicamos F, va a ser igual, lo vamos a aplicar de la siguiente forma. Vamos a tener un alfa E 2i menos 1, voy a poner aquí el 2', más un beta E 2i 2', coma, gamma E
2j 2' o 2j menos 1 2' más delta e 2j 2', es decir, vamos a ver esto así mejor, f lo estoy aplicando sobre dos vectores. Este vector que está acá, pertenece al subespacio E2 i menos 1 2', E2 i 2', y este pertenece al espacio E2j menos 1 2', E2j 2'. Es decir, son dos subespacios de estos. ¿Está bien? Son dos subespacios de estos. Y por la definición que nosotros tenemos, son subespacios antiortogonales, y esto es igual a 0 si es que el i es diferente de j. ¿Está bien? Si el i es diferente de j, esos son iguales a 0. Y adicionalmente tenemos nosotros lo siguiente, que el f de e 2i menos 1 2', e 2i 2', esto es igual a 1. Esto, jóvenes, por la condición que nosotros impusimos acá al principio. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto que está acá. Esto se debe de cumplir. Si se cumple esto, se debe cumplir. Entonces, la única manera que esto se cumpla es de que esto sea par. ¿Está bien? No voy a podernos construirlo esto si es que el índice es impar. Entonces nosotros aquí tenemos lo siguiente, de que este f es una matriz de 2m por 2m que tiene la siguiente forma. ¿Está bien? O en todo caso que es congruente con, si nosotros aplicamos esto a la matriz, vamos a tener nosotros lo siguiente, algo de esta forma: 0, menos 1, 1, 0, y vamos a tener así bloques, aquí 0, 0, 0, 0, aquí vamos a tener, bueno, seguimos, y hasta que tenemos 0, 0, 0, 0, y al final, a ver, estos los voy a separar un poquito, y al final vamos a tener 0, menos 1, 1, 0. Es decir, va a tener no esta forma, sino va a ser congruente. ¿Por qué lo vamos a tener que multiplicar por algún factor? Pero solamente voy a tener valores diferentes de 0, donde arriba o abajo de la diagonal. Esta matriz se le suele denominar como J. ¿Está bien? Se le suele llamar como J. ¿Qué significa que sea congruente? Significa entonces que existe una matriz A tal que puedo yo llevar esta matriz F a una matriz J por medio de una transformación de coordenadas. Entonces, eso significa que para poder decir de que tenemos formas bilineales antisimétricas, no degeneradas, diferentes de 0, significa que el espacio vectorial tiene que ser par. El espacio vectorial tiene que ser par. Esa es una limitación con respecto a las formas bilineales habituales. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es la forma habitual, y nosotros podemos, reorganizando las columnas, hacer, por ejemplo, de que todos estos
unos aparezcan de este lado, todos estos aparezcan de este lado, y la forma en la cual se considera canónica en este caso son matrices que vamos a llamar J sub 0, donde tenemos ceros en este lado y acá tenemos matrices unitarias de orden, vamos a llamarle M. Aquí menos, y aquí tenemos una matriz identidad de orden M. Esto si nuestro espacio es de dimensión 2M, como hemos visto. Entonces, esta es una matriz identidad, puros unos en la diagonal, de dimensión M, y este menos 1. Entonces, si tenemos una forma bilineal antisimétrica y nos piden que lo llevemos a su forma canónica, significa llevarlo a esta forma. ¿Está claro? Llevarlo a esta forma. Entonces, vamos a hacer ahora el procedimiento para llevarlo a su forma canónica. Para llevar una forma bilineal antisimétrica a su forma canónica, seguimos un procedimiento semejante al de Lagrange. Entonces, jóvenes, como se dan cuenta, el método de Lagrange es bastante práctico porque nos permite trabajar no solamente con formas cuadráticas, también con formas hermíticas y también con formas antisimétricas. ¿Está bien? Entonces, consideremos que nuestra forma es diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Acuérdense, cuando teníamos las formas cuadráticas, nosotros necesitábamos, XX, necesitábamos de que el coeficiente C, digamos 1, 1, x1 al cuadrado más y todo esto, necesitábamos que esto sea diferente de 0. En este caso, nosotros vamos a necesitar que sea diferente 0 el otro término, porque los C11 siempre son iguales a 0. ¿Está bien? Entonces consideremos que es diferente de 0 y que nuestro término, nuestro coeficiente F12 es diferente de 0. Jóvenes, si el F12 es igual a 0 y el F, digamos 23 es igual a 0, nosotros podemos hacer lo siguiente, que E1 se convierte en E3 y E3 se convierte en E1 y ya tenemos el F12 igual a 0. ¿Está bien? Entonces no hay ningún problema en eso. Siempre vamos a poder hacerlo y finalmente hacemos alguna transformación de coordenada básica si es que todos, si no todos pueden ser iguales a 0 en este caso. ¿Está bien? Por la misma forma. Bien, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí quiero traer esta expresión. Bien, entonces, esta es la expresión 1. La vamos a tener aquí a la mano por si acaso, por lo que podamos necesitarla.
Entonces, en nuestra ecuación 1 separamos todos los términos que contienen a x, en este caso 1 o y1. Esto es bastante parecido a lo que hicimos para la forma sesquilineal. Entonces, aquí van a aparecer términos de la siguiente forma. O sea, los términos que contienen a x1 o a y1 van a tener la siguiente forma. Va a ser x1 que multiplica al f12 y2, disculpen, este es arriba, más, y así sucesivamente hasta el f1n yn, y vamos a tener los términos que contienen al y1. En todo caso, no, aquí vamos a ponerle así, menos el f12 x2 más el f1n xn, disculpen, aquí sí, yn. Tenemos, estos son todos los términos que van a contener a x1 y a y1. Entonces, aquí nosotros introducimos las nuevas variables de la siguiente forma. Hacemos de que esto que está aquí va a ser x 2' y esto que está aquí, no, disculpen, este va a ser y2'. En todo caso hago así. Este es x2' y este es y2'. ¿Está bien? Entonces tenemos este primer cambio de variable. Lo que nos queda, ¿está bien? Lo que nos queda permanece invariante. ¿Está bien? Es decir, permanecen iguales todo lo demás, x1, y1, x3, y3 y así sucesivamente hasta xn, yn. Estos no cambian. ¿Está bien? No cambian. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a comenzar el proceso de separación. Entonces, vamos a tener f de x, y va a ser igual a x1 más f, voy a ponerle así, 3, 2', x3, este coeficiente es arriba, más f n2', y2', menos x2', y1 más f, siempre me equivoco con ese, más f 3, 2', y3 más f n2', yn, y más todo lo demás que pueda aparecer. Más todo lo demás que pueda aparecer. Entonces, es decir, cuando nosotros ya reemplazamos esto en nuestra forma original, obtenemos esta nueva expresión, más todo lo demás que pueda aparecer, y a esto es a lo cual nosotros vamos a llamar x1', y esto es lo que vamos a llamar y1'. Y todo lo que queda aquí en adelante, es decir, aquí tenemos x1', y2', menos x2',
1'. Y todo lo que queda ya no contiene a x1 ni a x2. ¿Está bien? Ya no contiene a x1 ni a x2. Entonces, nosotros vamos a seguir ese procedimiento. Seguimos el procedimiento. Y finalmente obtenemos lo siguiente. Nuestro f de xy va a ser igual a un x 1', y 2' menos x 2' y 1' más, y así sucesivamente hasta un x 2m menos 1', y 2m' menos x 2m', y 2m menos 1'. De esta forma, jóvenes, se llega a la forma canónica. Se llega a la forma canónica. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro el procedimiento. ¿Sí, diga? Una pregunta. ¿Ese f sigue siendo la forma bilineal antisimétrica, no? Sí, en todo momento. Ah. En todo momento es la forma bilineal antisimétrica. Bien, vamos a ver lo siguiente. Un ejemplo. Llevar a su forma canónica la siguiente forma bilineal antisimétrica. Vamos a tener f de xy va a ser igual a x1 y2 menos x2 y1 menos 2x1 y3 menos 2x3 y1. Un momentito, aquí creo que me estoy equivocando. Bueno, menos o más 2x1 y4 menos 2x4 y1 más x2 y3 menos x3 y2 más x3 y4 menos x4 y3. A ver, déjenme ver aquí. 2, 1, 2, 1. Este es más. Este es más. Ya, muy bien. Bien. Solución. Les voy a mostrar un procedimiento un poco distinto al que acabo de hacer. Esta es la forma general, ¿está bien? Este es el concepto de cómo se hace y por qué se hace así. Sin embargo, operativamente suele en ciertas ocasiones ser complicado. Por eso vamos a hacer lo siguiente. Sea el espacio. Esto, jóvenes, es, digámoslo así, un paréntesis, ¿está claro? Este es un paréntesis para poder fundamentar lo que voy a hacer a continuación. Sea el espacio B sub n, un espacio de dimensión n. Con base, tenemos una base E. E1, E2, hasta E sub n. Muy bien, tenemos eso. Y vamos a tener el siguiente espacio, su espacio dual. B asterisco n. ¿Está bien? Dual a nuestro espacio Bn. ¿Está bien?
con base, y nosotros vamos a tener su base adjunta 1 E sub n. Muy bien, tenemos nosotros eso. Entonces, recordando brevemente, si tenemos x que pertenece a este B sub n, entonces se va a cumplir lo siguiente, que E1 o EI, donde este EI es los elementos de la base del espacio dual, si lo aplicamos sobre este vector X, obtenemos XY. ¿Está bien? Obtenemos XY, donde estos XY son las coordenadas de X en esta base. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Necesito que esto esté claro, jóvenes. Por favor, denme una conformidad. Ponga un check, algo ahí, en todo caso. Ya. Pongan un check, digo, y solo uno marca check. Los demás nada. Ya, ok. Ya tenemos el 20% de ustedes. Asumiré que el 20% son los únicos que están despiertos entonces. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Dadas las formas lineales, psi y eta, que pertenecen a este espacio dual, ¿está bien? Se define el producto externo psi cuña eta, el cual es una forma bilineal antisimétrica. Sobre B sub n. Tengan en cuenta, si estas son formas bilineales, este producto de dos formas bilineales nos está formando una forma bilineal. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a definir esto? Lo definimos de la siguiente forma. Psi cuña, así se llama este símbolo, eta, cuando actúa sobre X y Y, nos va a dar psi de X, eta de Y, menos eta de X, psi de Y. ¿Está bien? Entonces, aquí, jóvenes, es evidente que eta cuña psi es igual a menos psi cuña eta. Jóvenes, aquí está claro, por la antisimetría del desarrollo. Y además que psi cuña psi es igual a 0. ¿Está bien? Es igual a 0. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Pongan X si es no. Y si alguien tiene pregunta, que pregunte de una vez. Solo 1, 2, 3. Dígame. La forma... las funcionales lineales, Ya. que están relacionadas por la cuña, se definen como lo siguiente, ¿no? O sea, el producto de las funcionales lineales. ¿Sí? La expresión de amarillo. Claro, a ver, un funcional lineal, por ejemplo, digamos que psi es igual a x1 más b x2 más c x3. ¿Está bien? Y este cuña es igual a alfa x1 más beta x2 más gamma x3. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que psi eta
o cuña eta x, y va a ser igual al producto de esto. A ver, pero para que quede más claro, vamos a hacerlo así. Esto sobre x y esto sobre y. Entonces, esto ya no es x. Vamos a tener lo siguiente: y1, y2, y3. Entonces, lo que me están diciendo es que multiplique esto por esto, nada más. Y después cambie, aquí le ponga x, aquí le ponga y los multiplico de nuevo y los resto. No sé si eso está claro. Ok, profe. O sea, se define. Si cuña eta se define como eso. Así es, como el producto de esto por esto, menos el producto de lo mismo, solo que ya no sobre x, sino sobre y aquí sobre x. Ok, profe, gracias. Ya, entonces ya lógicamente va a depender de las formas bilineales que usemos nosotros de base. O sea, esas formas lineales a la vez hacen de forma simétrica del espacio. No, son formas lineales nada más. Cuando hay formas lineales no hablamos de forma simétrica ni antisimétrica. Eso es cuando son formas bilineales. Este producto cuña hace que de dos formas lineales obtenga una forma bilineal antisimétrica. Ah, ok, profe. ¿Está bien? Entonces, resulta de que esto, si yo cojo todos los posibles formas lineales, con el producto cuña voy a poder construir todo el conjunto de formas bilineales antisimétricas. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir el conjunto de todas las formas bilineales antisimétricas forma un espacio lineal. Eso ya hemos visto, jóvenes, anteriormente con las formas bilineales. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. La base de este espacio de formas bilineales antisimétricas, sobre nuestro espacio B sub n consiste en las funciones EI cuña EJ con I menor que J, tal que aquí vamos a tener EI cuña EJ. Cuando nosotros lo aplicamos sobre XY, nos da XY, YI menos XJ, YJ. Disculpen, me estoy equivocando. Estos índices están mal. Aquí es XY, YJ, XJ, YI. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Entonces, fíjense en lo siguiente. Voy a copiar mi forma bilineal antisimétrica que quiero llevarlo a su forma canónica. Disculpen. Que quiero llevarlo a su forma canónica. Tengo esto. Entonces, se puede
escribir de la siguiente manera. F, X, Y va a ser igual. Aquí, o en todo caso, ya no F de X, Y, simplemente voy a poner F. Es decir, la forma. El XY es sobre lo que lo voy a aplicar. ¿Está bien? Entonces solamente voy a hallar esto. Aquí esto va a ser, tengo X1, Y2, X2, Y1, significa tengo E1, cuña E2. Más, aquí tengo X1, Y3, entonces voy a tener E1, cuña E3. Solamente considero el primero, y ya con el primero tengo el segundo, el primero y tengo el segundo. Ahora este que viene acá va a ser más 2 E1 cuña E4. Con esto ya este se fue, más E2 cuña E3 y más E3 cuña E4. ¿Está claro? Entonces, la forma bilineal puedo escribirlo, antisimétrica, puedo escribirlo así, pero esa es la forma. Después lo aplico sobre el X y Y y voy a obtener la expresión que necesito a la final, pero todavía no necesito hacerlo. Entonces, para llevarlo a su forma canónica, hacemos lo siguiente. Aquí hacemos lo siguiente. Paso 1. Agrupamos, sí, dígame. ¿Por qué en el E1 cuña E3 no consideró el factor de 2? 1, 3 es 2, el 1, 4 también es 2, ¿no? Disculpe. Sí, aquí es 2. Me olvidé, sí, disculpe. Es 2. Vale. Ajá. Sí. Entonces, agrupamos los términos que contienen a E1. Y vamos a tener nosotros que F es igual a E1 cuña, y aquí voy a tener E2 más 2E3 más 2E4, más lo que nos está quedando es E2 cuña E3 más E3 cuña E4. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Aquí nosotros ya podemos hacer nuestro primer cambio de variable. Y decimos lo siguiente. E1, le voy a poner sombrerito, es igual a E1. E2, sombrerito, es igual a lo que está entre paréntesis, E2 más 2 E3 más 2 E4. E3 cuña es igual a E3. E4 cuña, sombrerito es igual a E4. Esta es una transformación. Vamos a tener la transformación inversa. Tenemos E1 es igual a E1 cuña. E2 es igual, como E3 y E4 son lo mismo, los cambio y los paso al otro lado. Y vamos a tener E2 sombrerito menos 2 E3 sombrerito menos 2 E4 con su sombrerito. Aquí tenemos E3 es igual a E3 sombrerito y E4 es igual a E4 sombrerito. Entonces ya tenemos esto y podemos hacer lo siguiente. Hacemos ese cambio de base. Aquí hay que tener en cuenta de que estos son cambios de base porque cuando nosotros lo apliquemos sobre EI, está bien, E sobre X, disculpen, cuando nosotros aplicamos esto sobre X, lo que se obtiene es el XY. Entonces si tengo X así, voy a tener el X sombrerito, es decir, esto nos está representando ya el cambio de bases.
Paso 2. Reescribimos la forma. Reescribimos f. Y en este caso vamos a tener de que f va a ser igual a E1, sombrerito, E2, sombrerito, más, a ver, tenemos esto, E2, E3. El E2 lo tengo que cambiar por esto. E2 sombrerito, menos 2, E3 sombrerito, menos 2, E4 sombrerito, por cuña E3 más E3, bueno, esto no cambia, E3 sombrerito, cuña E4. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Seguimos. Paso 3. En este tercer paso lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo, pero ahora agrupamos los términos que contienen a E2 con su sombrerito. Y vamos a tener de que nuestra f, en este caso, va a ser igual a un E1 más E3, aquí, los que tienen a E2, E1 más E3, cuña, E2 más 3, E3, cuña, E4. Jóvenes, ustedes verifican de que no me estoy equivocando. Aquí hacemos el siguiente cambio. E1 es igual a E tilde 1 menos E tilde 3. El cuña 2 es igual a E tilde 2. Tenemos el E3. Aquí estos no cambian. E4. E4. Tenemos la transformación inversa, que va a ser el E1 sombrerito es igual a E tilde 1 más E tilde 3. Tenemos, y los demás son iguales. Los demás no están cambiando. Entonces, nosotros aquí ya reescribimos todo y obtenemos que f es igual a E1 tilde cuña E3 más 3 E3 cuña E4. Eso es lo que tenemos. ¿Está bien? Eso es lo que obtenemos. Ahora, para obtener la forma canónica, para obtener la forma canónica, hacemos, en este caso, jóvenes, un cambio más. Decimos E1 igual a un E1, E2 es igual a E2, E3 es igual a E3 y E4 es igual a 1/3 un momentito, ya me equivoqué, bueno, 4. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué el E4? Porque es el único que no me va a cambiar el factor de acá. Y en este caso, nosotros vamos a tener de que nuestro f va a ser igual a E1 cuña, un momentito, aquí me he equivocado, este es E2, jóvenes, disculpen, este es
E2, E cuña, y este es E2, más E3, E4. Y esto nos va a dar, nuestro f, ahora sí, de xy, va a ser igual a x1, y2, menos x2, y1, más x3, y4, menos x4, y3. Y de esa forma, jóvenes, llegamos a la forma canónica. Podemos ya hacer los cambios de base finales, y cuando lo hacemos vamos a obtener lo siguiente, de que el x1 es igual a este x1 más x3. Ya ustedes pueden verificarlo, el x2 es igual a x2 menos 2x3 menos 2 tercios x4. El x3 es igual simplemente al x3 y el x4 es igual a 1 tercio del x4. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, jóvenes, y ya hemos llevado a su forma canónica de esta forma. ¿Quedó entendido el método, jóvenes? No, profe, se pueden realizar varios cambios de base para llegar a la forma canónica. Claro, o sea, aquí estamos realizando varios cambios de base. Estamos realizando un cambio acá, otro cambio acá, un tercer cambio acá, pero al final hacemos, reconstruimos el cambio final. Reconstruimos el cambio final. Que eso es lo mismo que hizo la clase pasada con la forma hermítica, así es. Entonces, lo que estamos haciendo es el mismo método de Lagrange. ¿Está claro? Sin embargo, estas definiciones nos permiten no trabajar con las coordenadas y hacer un doble cambio de variable que nos puede confundir más. Y lo simplificamos de esta forma, trabajar con estas formas lineales, que es más sencillo, y después recién reconstruimos la forma bilineal antisimétrica. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, al igual que en temas anteriores, esa forma tampoco es única. La forma canónica, que en este caso siempre tiene coeficientes unos, o sea, esta es una forma normal, esta sí es una forma única. Ya, porque se lo decía porque en la lámina anterior tal vez podía haber también simplificado el E3. Creo que le da otra camino, ¿cierto? Así es. Claro, podría haberlo simplificado aquí de una vez, ¿no? Pero ya... O podría haberlo dejado acá. Podría haberlo dejado acá y podría decir que esta es una forma canónica y esta es una forma normal. ¿Está claro? Pero en las formas antisimétricas se suele llegar siempre a esta forma. Siempre a esta forma. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, profesor, la forma canónica de esa forma bilineal antisimétrica tiene que tener coeficientes 1. Sí, sí, lo vamos a considerar con coeficientes 1, siempre. Y usted escogió este producto cuña, ¿siempre se escoge ese operador o no se puede escoger otro? No, este operador cuña es un operador que existe y se utiliza mucho en la física, sobre todo porque hay muchas estructuras que son antisimétricas.
y permite trabajar con estas estructuras antisimétricas. Esto es un tipo de producto externo. Es más, el producto vectorial se expresa ya en espacios de n dimensiones. El producto vectorial solamente existe en el espacio de 3 dimensiones. ¿Está claro? No existe en el espacio de 1, no existe en el espacio de 2, no existe en el espacio de 4. Solo existe en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, una forma de generalizar el producto vectorial es con este producto cuña, que es el producto externo. ¿Está claro? Gracias, profesor. Bien, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy.